Pat, ¿qué te pasa? Patricia, que no había dicho una palabra desde que se sentara en la mesa, no levantaba la mirada. Había girado tantas veces la cucharilla que el café se había quedado frío. ¿Me lo vas a contar? Patricia y Bea eran dos azafatas que por segunda vez en aquella semana hacían noche en el mismo hotel antes de su regreso a Madrid. Es por Fran. Aunque había dejado de mover el café, la joven continuaba sin levantar la mirada. Apretaba su mano derecha como si la tuviera lastimada, como si con ello quisiera tener atrapado algo que no lograba quitarse de la cabeza. Cielo, ¿sabes que me lo puedes contar? Bea, no tengo ningún problema con Fran. ¿Entonces? Estoy bien con él, Bea. Diez horas antes, Patricia llegó al hotel procedente del aeropuerto. Lo único que quería era darse una buena ducha y acostarse. Estaba tan cansada que ni tan siquiera quería bajar a cenar con su compañera y el resto de la tripulación. No me apetece, cariño, de verdad. Luego se lían y nos dan las tantas. Ahora lo único que quiero es dormir, que llegue mañana y así poder estar contigo. Cielo, tengo que dejarte. Luego te llamo, ¿vale? Yo también, cariño. Patricia llegó a su habitación. Como en cualquier hotel, en lo primero que se fijó fue en la cama, en el tamaño, en el número de almohadas y en si cerca de ella había una ventana. Pero hubo algo que llamó su atención por encima de todo: el calor. Mientras probaba el colchón sentada en él, buscó con la mirada el aparato del aire, situado justo por encima de la puerta de entrada. Allí dentro, la temperatura era demasiado alta. Patricia era muy friolera, y teniendo en cuenta que corrían los últimos días de noviembre, el calor era de agradecer, pero el de su habitación era excesivo. La joven se detuvo justo debajo de la unidad de aire acondicionado. No vio en él ningún piloto que indicara que estuviera encendido. Levantó su mano y la acercó todo lo que pudo a la rejilla de salida. Comprobó que efectivamente estaba apagado. Del aparato no salía aire. Cogió el mando y lo encendió. Bajó la temperatura hasta situarla en 23 grados. En unos pocos segundos sintió en su cara una corriente que le regaló un instante de alivio. Cerró los ojos y respiró como si le hubieran devuelto el aire que le faltaba. Era lo que había estado deseando desde primera hora de la tarde. Apoyada en la pared de la ducha, dejaba que el agua cayera sobre ella como un manto que le hacía sentirse invisible. Por momentos, incluso dejaba de escuchar el agua. Se perdía en pensamientos que nada tenían que ver con el trabajo, y sí con aquello que realmente quería. Cuando abrió los ojos, tuvo la sensación de que habían pasado horas, pero apenas habían transcurrido 10 minutos. Voy.
¿Sí? ¿Sí? ¿Oiga? Bea, ¿eres tú? Fuera quien fuera, nadie iba a sacarla de su habitación. Sin tiempo a poder comenzar a secarse, ¿Quién es? Bea, ¿eres tú? nadie contestó. Pero Patricia tuvo la sensación de que sí había alguien al otro lado. ¿Bea? Aguantó unos segundos en los que no escuchó absolutamente nada. Ni un sonido, ni una palabra, ni una respiración. Cuando colgó, la joven se quedó de pie junto a la mesilla, mirando al teléfono, esperando a que sonara de nuevo, pero no lo volvió a hacer. Patricia por fin se encontraba donde quería. Como solía hacer siempre, tumbada boca abajo con la cabeza hundida en la almohada, deslizó su pie derecho por debajo del edredón, hasta asomarlo por un lateral. Lo mismo hizo con el brazo. Ya solo tenía que esperar a que el cansancio hiciera su trabajo. Pensó que ya estaba dormida. Pensó que en cualquier momento aparecería en algún lugar perdido de sus sueños en compañía de alguien que le ayudara a olvidar una semana que había sido de locos. Pero Patricia no estaba dormida. Tampoco soñaría. Lo que Patricia desconocía es que los siguientes 4 minutos iban a ser una terrible pesadilla. Un sonido que la joven azafata no pudo identificar hizo que abriera los ojos. Lo primero que vio fue la puerta de entrada a la habitación. ¿Han llamado? ¿Quién iba a llamar a esas horas? Se preguntó, antes de encontrar una respuesta. Volvió a escucharlo. Contuvo la respiración. No tenía dudas. El sonido procedía de fuera, del pasillo. Tenía claro que había alguien al otro lado de la puerta. En un segundo sintió un intenso calor en la mano que colgaba de la cama y en la pierna que asomaba bajo el edredón. La temperatura comenzó a subir hasta casi quemar. Cuando intentó incorporarse, no pudo ni tan siquiera mover un dedo. Sintió como si alguien estuviera sobre ella, clavándole las rodillas en la espalda. Intentó girarse para ver de quién o de qué se trataba, pero solo consiguió tensar al límite del dolor los tendones de su cuello. Incluso dejó de parpadear. La joven sentía un abrasador escozor en los ojos que se hizo más intenso con las primeras lágrimas provocadas por el esfuerzo. Apenas podía respirar, y el poco aire que llegaba a sus pulmones parecía envolverlos en llamas. Gritó en silencio, forzó la garganta en busca de palabras que no encontró y que fueron sustituidas por balbuceos de terror. No pudo evitarlo. El esfuerzo no obtuvo el resultado esperado. Patricia dejó de respirar. Era consciente de que cada segundo que pasaba era un instante menos de vida que le restaba. Así era como se sentía. Lo único que podía hacer era esperar. Fue entonces cuando, tumbada en la cama boca abajo, vio cómo una luz naranja se colaba al interior de la habitación, por debajo de la puerta. La temperatura, que ya de por sí era elevada, subió aún más. La joven sentía sobre su piel unas llamas que no veía, pero que parecían abrasarla viva. Volvieron a sonar los golpes. Alguien parecía llamar a la puerta. Cuando los pensamientos parecían perderse definitivamente en la sinrazón y la agonía estrangulaba sus esperanzas de vida, Patricia movió un dedo, luego otro, así,
hasta que pudo cerrar con fuerza el puño y por fin... La joven azafata se incorporó sobre la cama, se libró del edredón y corrió hacia la puerta. Cuando llegó a ella y agarró el pomo, fue como si agarrara un pedazo de acero incandescente. Su piel se encogió, desprendiendo un desagradable olor a carne quemada que agrió su gesto. Cuando soltó el pomo, el dolor la empujó hacia atrás, apartándola de la puerta. Al segundo paso, sintió que chocaba contra alguien, contra una persona que estaba allí con ella. Pudo sentir cómo una presencia la sujetó con sus manos por la cintura. Pudo sentir cómo tiró de su camisón para que se girara. Muy despacio, Patricia se giró. Olvidó por un momento todo lo que había sucedido hasta entonces. Nada podía compararse a lo que sentía en aquellos momentos. Todo había quedado en nada. Allí dentro, justo detrás de ella, había alguien. Podía sentir cómo agarraba sus ropas. Podía sentir su respiración, su aliento, su hedor. Cuando por fin el pánico permitió que la joven se diera la vuelta, allí no había nadie. Al menos, nadie que pudiera ver físicamente. Comenzó a temblar. El pánico selló de nuevo sus labios e impidió que ni tan siquiera pudiera despegar los pies del suelo. Vio como algo invisible a sus ojos golpeó contra la mesilla tirando una pequeña lámpara y el teléfono. Vio cómo el edredón y las sábanas se arrugaban, como si quien había sentido a su lado correteara por encima en dirección a la ventana. Vio cómo las cortinas se retiraban solas y cómo el pestillo de la ventana comenzaba a agitarse como si alguien lo intentara abrir desde dentro. Pero allí no había nadie. Entre los chasquidos metálicos y los golpes sobre el cristal, Patricia escuchó las voces desesperadas de un niño que, encerrado en la habitación, pedía ayuda sin que nadie pudiera dársela. ¡Socorro! ¡Quiero salir! ¡Ayúdame! ¡Me quemo, mamá! Lo que Patricia desconocía de aquel lugar es que aquella noche se cumplían 30 años de un trágico suceso. El hotel fue devorado por las llamas de un terrorífico incendio que se llevó la vida de 78 personas. Muchos murieron abrasados, otros asfixiados. También los hubo que en su agónica huida de las llamas se arrojaron al vacío por las ventanas y terrazas del edificio ante el estupor de los presentes. Entre aquellas personas, una madre vio como su hijo de 7 años se arrojaba tras lograr abrir la ventana. Años después, el hotel fue restaurado y abierto de nuevo al público. Pero según múltiples testimonios de empleados y clientes que se hospedaron en él, parece ser que la tragedia vivida allí quedó grabada para siempre entre sus paredes. Mamá.